Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en Primera de Pedro, en esta serie La Iglesia que pasa por el sufrimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cristianismo práctico. Para ello quiero invitarte a que vayas conmigo al capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos del 7 al versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al versículo 11. Dice así: Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo y querida amiga, cuando hablamos de un cristianismo práctico, tienen que haber maneras de expresarlo que se puedan notar en nuestro diario vivir y con la sociedad. Quiero hablar de 3 maneras de cómo expresar el cristianismo práctico. Antes de ir a esas 3 maneras debemos de entender de que la sociedad misma, la iglesia misma, pudo haber caído antes de esta pandemia en una simple religiosidad o en un cristianismo superficial que se limitaba únicamente a lo que se hacía o a las actividades que se practicaban en un templo o en un culto. Sin embargo, hemos aprendido en medio de este proceso que el cristianismo debe de ir más allá de las 4 paredes del templo. Y el libro de Primera de Pedro, en un contexto nuevamente de persecución, en un contexto de una prueba muy difícil que la iglesia estaba pasando, que estos hermanos estaban pasando, Pedro siempre está interesado en expresarles que deben de agradar a Dios y reflejar ese cristianismo práctico. Versículo número 7 nos enseña lo primero, y versículo 8: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. La primera manera de cómo expresar el cristianismo práctico en el día de hoy es mostrando el amor con hechos. Escucha bien por favor esto: mostrando el amor con hechos. El amor, querido amigo y querida amiga, no solamente es un sentimiento, es una decisión que tú y yo debemos de tomar, de poder hacer el bien a cualquier persona, donde no solo se limita a nuestros familiares, sino que esto va más allá. También va a los hermanos de la iglesia, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, aún aquellas personas que no conocemos. Aún Jesús puso un estándar más alto: aquellas personas que nos tratan mal, aquellos que nos pueden ver como sus enemigos, aquellos que quizás nos odian, quisieran ver el mal en nosotros, aquellos que buscan ofendernos o buscan señalarnos. A esas personas somos llamados a demostrar el amor verdadero. Y dice ese versículo ahí, ¿cuál es ese tipo de amor? Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ese amor de hechos, ese amor verdadero, es un amor profundo, tan profundo que te lleva a ti no solo a expresarle que tú le amas o le amas en el Señor, como somos muy buenos nosotros para expresarles. A diario expresamos: te amo en el amor de Cristo. Es que yo amo a las personas, podemos decirlo, pero cuando vemos una necesidad, buscamos que otra persona más la supla. Nos hacemos que no vimos esa necesidad, o que expresamos estar demasiado ocupados. Nos comportamos muchas veces como el relato que Jesús dio de la parábola de la historia del buen samaritano. Y nos comportamos como ese levita, como esa persona que conocía la ley. Nos comportamos como esas personas que más somos religiosos que verdaderos cristianos. El buen samaritano fue aquel que vio la necesidad y demostró el amor
cubriendo las heridas de ese hombre, llevándolo a un lugar para que lo curasen y pagando por él. Entonces el amor verdadero es una inversión de vida, de recursos, de atención, de dinero muchas veces, donde no lo hacemos esperando que nos regresen el favor, cuando no lo hacemos esperando aplausos de las demás personas o de la persona que ayudamos. Lo hacemos porque es nuestro privilegio, lo hacemos porque es un gozo para nosotros, lo hacemos para la gloria de Dios y porque nos nace en el corazón, porque estamos reflejando ese cristianismo práctico, ese amor profundo que Jesús nos demostró en la cruz del Calvario. Por ello nosotros vamos a anunciar de esa esperanza, pero vamos a dar motivos para que la gente tenga esa esperanza con acciones concretas. Número 2, dice el versículo allí, y más adelante, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La hospitalidad es cuando tú dispones los recursos que Dios te ha provisto. Si te ha provisto una casa, tú dispones tu casa, si se presta la necesidad para poder albergar a alguien, ya sea por un desastre natural, ya sea por una necesidad urgente, ya sea porque simple y sencillamente esa persona Dios la puso en tu vida para que llegase ahí, que tú la atendieses. Y en realidad ser hospitalario hoy en día no es de todas las personas. Vivimos en un mundo muy desconfiado. Y si bien es cierto, suceden riesgos en la situación que vive nuestro país o en el mundo entero por albergar a alguien, pero déjame decirte que a veces es mejor correr un poco de riesgo a endurecer nuestro corazón y a decir que no, cuando es Dios que manda a esa persona. Si bien es cierto, debemos de tener discernimiento, pero muchas veces tú y yo podemos ser hospitalarios. Si Dios te ha provisto de bienes, vehículo o algún medio de transporte, y en tiempos difíciles como los que vivimos o en cualquier otra necesidad, es para que tú lo pongas al servicio de los demás, para que tú puedas ayudar a otra persona si la situación se lo presenta. Que no escatimemos lo que Dios nos ha dado, porque no es nuestro, es algo que Dios nos lo ha provisto para que seamos de bendición para otros. Y si tú y yo podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Eso es ser hospitalario. Y número 3, la última manera de poder mostrar ese cristianismo práctico que queremos aprender en este día es lo que dice más adelante los versículos. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, poniendo nuestros dones al servicio de otros. Entonces hay 3 maneras de poder demostrar el cristianismo práctico: amando con hechos, siendo hospitalarios, pero también poniendo nuestros dones al servicio de otros. Si tu don es el poder expresarte con otros, dar esas palabras de exhortación, de consuelo, de esperanza, hazlo como si Dios mismo lo hiciera, con esa ternura, con ese amor, con esa pasión de poder ayudar a los demás. Procura que ese don que Dios te ha dado, ya sea de predicar la palabra, ya sea de enseñar, ya sea de dar consejería a otros, en estos tiempos difíciles en que los vivimos, donde hay tantos traumas, tantas personas en luto, donde hay tantas personas en una situación muy dolorosa, donde hay personas con mucho estrés, donde hay personas que no hayan ni qué hacer por tanta preocupación. Dios quiere que tú le ayudes y pongas tus dones al servicio de otros. Que el Señor te bendiga en este día.